Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión Online. Con nosotros está conectado Coral Televisión Noticias desde Nueva York, Gloria Visión, Postdata TV y una serie de cadenas de televisión online que están conectados con la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Queremos invitar a la ciudadanía en general y a los socios de la Unión Nacional de Periodistas que se acerquen al local de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya el día de hoy, que se están entregando tickets para atención médica que va a realizar el día de mañana el Club de Leones Guayaquil. Son para terapias de dolor, medicina general, para el problema del azúcar, etc. Todos pueden acercarse donde el compañero Tirso Lucín, quien él va a entregar personalmente los tickets. También hay para terapias del dolor. Aquí van a estar los médicos de primera hora de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, atendiendo a las personas que se vengan a hacer ver. Ahí les darán las recetas necesarias para que puedan adquirir los medicamentos necesarios. Es un gran trabajo que está realizando en estos momentos la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas para servir a sus asociados y a la ciudadanía general. Eso en primer lugar. Por otro lado, ya seguimos con los paros indefinidos dirigidos por la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador. El día de ayer, miércoles, se reunió el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores y otras organizaciones sociales, nada más ni nada menos que en la Confederación Nacional de Indígenas, en la CONAIE, ahí para tomar las medidas que van a seguir para el paro indefinido. Ellos están dispuestos a seguir hasta que definitivamente el presidente de la República, Daniel Noboa, anule la cuestión del diésel, que vuelva a como estaba anteriormente y que no se lo deje insubsistente. Eso es importante reconocer. Lo que sí yo combato es hay mucho desmane, hay bastantes desmanes en este paro indefinido. Yo estoy de acuerdo que las personas salgan a protestar y reclamen todo lo que tengan que hacer porque el presidente no ha cumplido con su petitorio de peticiones cuando fueron las elecciones. Él hizo una campaña antes de la elección diciendo que iba a cumplir una serie de pasos, pero en la realidad no lo ha hecho. Pero sí es malo ver, por ejemplo, que destruyen la propiedad privada. El otro día vi en un video, lamentablemente, que le caían a un policía joven que cumplía su deber, porque si no cumple el deber también lo sancionan. ¿Qué pasaba? Ellos estaban reprimiendo a los manifestantes que estaban creando desorden en la vía pública. Por desgracia, este guardián del orden se cayó y encima le cayeron los manifestantes con unas piedras grandotas que le tiraban al cuerpo y él se cubría su cabeza para que no lo puedan hacer daño porque le caían unos piedrones en el cuerpo. En eso no estamos de acuerdo que sean de ese tipo que ya no son protestas, sino que son desmanes. También están destruyendo la propiedad privada. Carros, por ejemplo, que están funcionando, carros que están trabajando, les están destruyendo. Por ejemplo, locales comerciales que están funcionando, también los están destruyendo. En eso no estamos de acuerdo que pase esta situación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para esta realidad de lo que está sucediendo. Por otro lado, el otro día en Otavalo, ¿qué pasó? Cayó nada más ni nada menos que los manifestantes y destruyeron totalmente la cuestión policial de Otavalo, lo destruyeron totalmente. Yo estoy de acuerdo que la gente proteste, que no estén de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, pero que hagan desmanes, que destruyan la propiedad privada, que dañen carros, que dañen un bien policial,
que era ahí en Otavalo, lo han destruido totalmente, hasta las computadoras y todo, almacenes destruidos. Entonces eso ya es anarquía, eso así lo llamo yo. Entonces si hago un llamado a todos los que hay gente infiltrada, escúcheseme bien, gente infiltrada que está creando el caos en las manifestaciones. Yo estoy de acuerdo que la gente salga y proteste por las diferentes situaciones que ellos no están de acuerdo que el presidente no les ha cumplido, pero no destruir la propiedad privada, porque eso es totalmente negativo. Ya en estos instantes hemos recibido la visita de nuestro querido amigo, abogado Rogelio Valencia, con quien nos va a acompañar estos momentos y se va a sentar con nosotros para dialogar sobre temas sumamente importantes, especialmente sobre la Constitución que está planteando el señor presidente de la República, donde la Corte Constitucional le ha puesto algunos parámetros para que el señor presidente los cumpla. Lo que sí me gusta es que parece que el presidente sí ha cogido esos cambios y los está haciendo y vuelve esto a la Corte Constitucional. Si todo está en regla, podrá ponerse nada más ni nada menos que en la consulta popular del 16 de noviembre. Entonces, Rogelio, los micrófonos de Frente a Frente son para ti. Bienvenido y gracias por aceptarnos esta entrevista. Muchas gracias, mi estimado licenciado Carlos García. Para mí es un honor siempre poder participar y de alguna otra manera colaborar con la opinión pública. Bueno, partamos de que el día de ayer miércoles, prácticamente 24, me parece, porque, a ver, lunes 22, martes 23, miércoles 24, efectivamente ya la Corte Constitucional, entiendo tarde, noche de ayer, ya se pronunció prácticamente de manera favorable y hay ya el examen o el control constitucional de fondo que permite en este caso que definitivamente pasemos al proceso constituyente. En todo sentido, lo que siempre se manifestó es que este proceso, que es un proceso constituyente, no originario, sino un proceso constituyente derivado, tenía que cumplir las reglas que la Constitución, que está vigente y estará vigente hasta que la nueva o el nuevo proyecto de Constitución, no solamente que sea aprobado en referéndum, sino que lógicamente se determine si a partir, o como normalmente debe ser, a partir de su publicación en el registro oficial, entra en vigencia y por supuesto queda derogada la actual. En esto debemos nosotros dejar claro y diáfano que en todo caso hay una preocupación latente porque aprobado el tema de lo que es el examen de fondo en cuanto a los considerandos, de los cuales originariamente se eliminaron 13, luego efectivamente hay una frase introductoria, pero que lo más importante también que fue calificado fue la pregunta. Definitivamente la pepa del asunto es el Estatuto Constitucional, y en el Estatuto Constitucional sí hay algunos reparos porque empecemos por decir que preocupa sobremanera, y esto quedará en responsabilidad exclusiva de los partidos políticos porque tampoco es que hay una apertura grande para que hubiese sido, y era una aspiración, el hecho de que a las organizaciones sociales o a la sociedad civil debidamente organizada pudiese haber presentado sus candidatos de manera directa. Sin embargo, esto va a tener que hacerse por medio de auspicio de partidos políticos o las organizaciones políticas escoger sus candidatos, y ahí corremos un riesgo porque resulta que los requisitos son los mismos que están establecidos en el artículo 119 de la Constitución, que prácticamente esa es una cosa que hay que cambiar. Porque a los 18 años, no por menospreciar a los jóvenes, uno está pensando en cualquier otra cosa menos en irse a sentar a escuchar largas horas de debate sobre un punto de lo que tiene que ver con una norma, lo que tiene que ver con una fiscalización, estar atento a los puntos, comas, tildes de cada uno de los proyectos de ley que se hace, y además no es suficiente porque resulta que pedir también que tener la nacionalidad ecuatoriana, que puede ser lógicamente por nacimiento o por naturalización, y además los derechos políticos no garantiza un buen trabajo. Ahora,
Digo yo que te interrumpa, Rogelio, pero también vemos el caso, por ejemplo, de ese joven que es asambleísta y que se dedicó a dibujar porque él no está, como tú lo decías, él no está interesado en la situación política del país. A él lo escogieron, fue candidato, como ganó las elecciones, lo sentaron ahí. Y voy a ver qué hago. Como estaba aburrida la situación, comenzó a hacer dibujitos. Entonces, esa cuestión, estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas, que los jóvenes no podemos ponerlos porque ellos no conocen la realidad política del país. Bueno, mi estimado licenciado, ahí podría diferir un poco en la última parte que usted dice. Hay muchos jóvenes que sí conocen y están interesados en la participación política. El problema es que esos jóvenes por lo general no son los que están tomados en cuenta. No. Y lastimosamente a ellos no se les da el espacio cuando tienen no solamente el conocimiento, sino en cierta manera una preparación. Que definitivamente le falta la experiencia, sí, pero ahí es donde la alerta que la ciudadanía tiene que tener es que cuidado caemos en el juego de votar por números y no por personas. Exacto. Es verdad que en lo que manda a cambiar la Corte Constitucional, porque al final del día, en materia del Estatuto Constituyente, el Presidente de la República, la Corte Constitucional y por supuesto el CNE nos quedan debiendo, porque las observaciones a ese estatuto eran claves en cuanto a los requisitos mínimos para ser asambleísta constituyente. Y adicional a eso, el tema está en que los jóvenes podrían haber tenido la oportunidad en un grado de representación, pero lógicamente aquellos que están interesados. Entonces la alerta que se surge para la ciudadanía es cuidado, volvemos o nos equivocamos votando por números. Exacto. O por el más simpático, por la sonrisita. No, señores, damas, caballeros, ya dejémonos de enviar personas que no les interesa el tema y que probablemente van y hacen espectáculos o cometen errores como este que se cometió en una sesión en cuanto a una fiscalización en la cual se enfocó que estaban dibujando, más allá de estar atentos. Otra cosa que ha sucedido, recordemos que también en periodos pasados habían asambleístas que estaban buscando joyas en Oriflame y decían que se habían equivocado porque estaban googleando Odebrecht. O sea, esas barbaridades y vergüenzas. Otros que se duermen, se van a dormir a las sesiones. Otros que no quieren ir a las sesiones, por eso el presidente de la Asamblea, Olsen, quiere sancionar a aquellos que se paran y se van, otros que no asisten. ¿Para qué entonces se candidatizan y van a calentar el puesto si no les interesa el cargo? Eso no se puede repetir en una Asamblea Constituyente porque, ojo, es verdad que este libro, que puede ser muy lejano para las personas, para el comerciante, para aquel que de alguna otra manera está en el mercado trabajando, aquel que está pescando, el que está en el oriente, el que está lógicamente en el tema del comercio o el trabajo autónomo, puede decir a mí qué me sirve la Constitución. Cuidado, lo que se escribe aquí mal o lo que se escriba bien sí nos termina afectando, mis estimados internautas, cibernautas y personas que nos ven y nos escuchan. Cuidado, no menospreciemos porque este libro, en el momento que este libro lógicamente deje en desprotección derechos o tenga una estructura del Estado que no necesariamente beneficia a la población porque hemos enviado a realizar esto a un pocotón de alzamanos, no nos lamentemos después. Entonces, es muy prudente que se entienda que no podemos volver a votar por números. No es por votar por números, corresponde votar por personas que estén preparadas para eso. Entendemos que no todos tienen que ser abogados, totalmente de acuerdo. Lo que sí corresponde es que las personas que vayan a ser elegidas por lo menos sepan, digo por lo menos, porque pueden ser muy expertos en temas de ciencias, en temas de tecnología, pueden ser muy expertos en el área de construcción, pueden ser muy expertos en el área de medicina. Pero si ni siquiera saben las reglas del procedimiento parlamentario, son personas que van a estar mudas allá y no nos interesan mudos, porque entonces ¿cómo nos van a representar entre esos 80? Allá lo que hay que tener es un conocimiento mínimo de procedimiento parlamentario. Allá hay que ir a participar y saber cómo plantear una moción, no a recitar ni a declarar discursos hermosos que terminan siendo muchas veces declamaciones que no nos llevan a nada. Necesitamos gente que sepa pedir un punto de orden, pedir un punto de información, proponer, saber contraproponer y, por supuesto, tener la capacidad de diálogo. ¿Para qué? Para debatir, para, lógicamente, poder discutir y, en muchos casos,
tener la capacidad suficiente para el cabildeo y el acercamiento que toca hacer con otros que piensan distintos para lograr los mínimos acuerdos y lograr los grandes consensos que nos permitan dejar afuera de este libro cosas que tienen que ver con cargas ideológicas, cosas que tienen que ver con intereses particulares o intereses partidistas. Pero hay una cosa, Rogelio, esta Constitución y estos candidatos que van a salir para esta nueva Constitución, también me imagino que los partidos políticos van a poner a sus candidatos, como siempre pasa, y ellos van a tratar de delinear la política a través de esas personas. Ese es el error de concepto y por eso es que el llamado a las organizaciones sociales está en el hecho de que busquemos la manera de lograr los auspicios de los partidos políticos e exigir a los partidos políticos que hagan un tamiz, que hagan un examen, que escojan a los mejores perfiles posibles para ser candidatos. No podemos estar jugando con lo que rige la conducta y la vida de las personas en este libro. Es inaudito que se tome tan a la ligera que nosotros mandemos a una persona a legislar, ya no solamente el tema netamente de normas infraconstitucionales, sino la misma estructura constitucional, como si se tratase de hacer cualquier cosa o mandar al ventú a cualquiera, como si estuviésemos jugando un partido de índole en la calle cerrada, y entonces armemos los 5, juguemos, y el que gana se queda. No, así no es el tema. Señores, esto es fundamental e importante, porque resulta que corremos también el riesgo que aún existiendo organizaciones políticas se nos filtren representantes de la mafia. Cuidado, no votemos erróneamente por este tipo de cuestiones. Y además, el estatuto tiene incluso una incongruencia que ya se le estuvo de alguna otra manera develando. Correcto. Manda el método de asignación de escaños de Hon, pero quiere que votemos por listas cerradas, cuando el método de asignación de escaños de Hon permite o sirve para la asignación de escaños cuando usted puede votar entre listas. Si nos mandan a votar en listas cerradas, lo correcto era mantener la aplicación del método Webster, que yo no lo comparto, pero en todo caso es coherente. Esto de votar en listas cerradas nos trae otra vez el problema que en las campañas nos van a dar es números, no personas. Entonces hay que tener la claridad total para revisar quién está de cabeza de lista, quién está segundo y quiénes son los alternos, porque esos también asumen cuando el otro falta. Es una gran verdad, porque ha habido casos, por ejemplo, que el principal se enferma o sale y el alterno dice, no, a mí me pusieron de alterno, pero yo no sabía, me pusieron y ocupé el puesto. Y nada, y llega y no sabe qué va a hacer. Entonces ahí la responsabilidad ciudadana se vuelve otra vez en los hombros de cada uno de los que habitamos este país. Porque, ojo, esto no es que solamente afecta a los ecuatorianos. No. Seamos de nacimiento o naturalización. Esto afecta a todos los que pisan y habitan esta tierra, en la circunscripción territorial de la República del Ecuador. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ahora, por ejemplo, ya una vez que ha pasado toda esta serie de Netflix, porque esto parecía una serie de Netflix desde el viernes anterior hasta el día de ayer miércoles. Entonces ya una vez resuelta la serie de Netflix, con el desenlace que hemos tenido, lo que corresponde es empezar a hablar de qué queremos pues cambiar aquí. Porque, ojo, nosotros pasamos en lo que estaba vigente en el 98 a la entrada de vigencia el 20 de octubre del 2008 del imperio de la ley al imperio de los derechos. ¿Qué significa eso? Por eso es que en el artículo 1, que es tan repetido, usted encuentra dos palabras que de repente ya incluso cansan escuchar, ¿no? Tenemos un Estado de derechos en plural y justicia. Entonces, ¿qué significa eso? Que resulta que 17 años después, recién prácticamente le desayunan al pueblo ecuatoriano, porque eso nunca se dijo desde el principio, que la máxima autoridad aquí no es pues ni el presidente, ni la asamblea, mucho menos la función judicial, es la Corte Constitucional. Y expliquemos esto por qué. Porque en un Estado constitucional de derechos, el tema lo que hace es valorar aquello que se puede proteger en la estructura de la Constitución. Por eso es que no es suficiente, y siempre yo lo dije desde estos micrófonos y en otros que me han dado la oportunidad, que para poder hacer cambios integrales necesitamos ir a una asamblea constituyente. No para empezar a escribir la Constitución de cero, cuidado, esas son barbaridades, no.
porque resulta que esta misma Constitución del 2008 recogió cosas importantes, avances del 98. Que sí valen. ¿Cuáles fueron esos avances que están vigentes hasta hoy? El tema que tiene que ver con la oralidad en las materias no penales, hablando de los juicios. El tema que tiene que ver con el asunto de haber reconocido en un principio a pueblos y nacionalidades, y en esta Constitución vigente ya se reconoció unidades como el barrio, las comunas, las comunidades y lógicamente todo aquello que tiene que ver con pueblos y nacionalidades. Adicionalmente, en esta Constitución también se migró pues de lo que ya en el 98 o la Constitución del 98 tenía como amparo constituyente a la acción de protección, que son garantías constitucionales. Entonces no significa que todo lo que está aquí hay que coger y botarlo a la basura. Hay una cosa que sí vale. Y además, aquí hay 444 artículos, sí, pero esto no es todo. Resulta que hay que revisar las disposiciones generales, transitorias y, por supuesto, todo el precedente constitucional que generó la Corte Constitucional, porque eso también es parte de la estructura constitucional. Entonces, los avances, siempre y cuando no sean excesos ni distorsiones en derecho, porque también la Corte Constitucional ha tenido temas que se distorsionan, como por ejemplo, muchas veces, y que podemos discutirlo, el tema de la niñez trans, el sexo consentido entre menores de edad, el asunto que, por supuesto, siempre ha sido motivo de mucha discusión y que algunos no estamos de acuerdo, como el tema del mal llamado matrimonio igualitario, porque el matrimonio, tal como está en esta Constitución, está establecido entre un hombre y una mujer, no entre dos personas. Entonces, si eso se quiere discutir, que tiene que ver con derechos y las garantías que los protegen, solo cabía Asamblea Constituyente, no la enmienda, mucho menos la reforma parcial. Ahora que ya estamos en este proceso, claro, hay que decirlo con voz y en alto, resulta que nos preocupa el Estatuto Constituyente porque ya con esas reglas nos vamos a jugar este partido y entonces ahora corresponde la conciencia que tiene que primar en aquellos directores nacionales, provinciales de los partidos y organizaciones políticas para no candidatizar a personas que no tengan el conocimiento mínimo requerido, que yo insisto, si bien es cierto, necesitamos arquitectos, si bien es cierto, necesitamos ingenieros civiles, ingenieros comerciales, contadores públicos autorizados, por toda la diversidad de temas que se van a revisar ahí, el asunto que tiene que ver, por ejemplo, con el tema incluso de gente que sepa temas de programación y lo que es inteligencia artificial, no pueden dejar de conocer lo que es el procedimiento parlamentario, porque así es como va a funcionar la Asamblea Constituyente. Entonces, necesitamos el conocimiento técnico profundo, pero también el conocimiento del manejo. ¿Para qué? Para que cuando las propuestas de cambio a este texto constitucional se apliquen, sean las mejores para el Ecuador. Rogelio, te agradecemos mucho porque ha dado luces, que es lo más importante, a todos los amigos cibernautas y de diferentes lugares, porque esta programación está llegando también a la ciudad de Nueva York. Y bueno. Y nos están viendo, y le estamos dando luces. Y ojo, mi estimado licenciado, eso es importante. Los ecuatorianos en el exterior van a tener 6 representantes, divididos por las 3 circunscripciones especiales del exterior que hay, ¿no? Y una de esas es Estados Unidos y Canadá. Bien, entonces ya se están enterando a través de nuestra programación y el canal que tenemos, que ellos pueden tener 6 representantes, como usted dice. Claro, 2 en el caso de Estados Unidos y Canadá, van a poner 2 para la Asamblea Constituyente. Imagínese usted. Entonces eso es importante, lo dejamos con las palabras finales, agradeciendo de antemano tu presencia aquí. Bueno, siempre dejar diáfano y claro que es el momento de que las organizaciones sociales, la sociedad civil, que tienen el descontento, que incluso están en las calles protestando y en algunos casos, como bien escuchaba, infiltrados han destrozado la protesta legítima generando vandalismo y actos que ya se pueden calificar incluso con tendencia de terrorismo. Definitivamente, ¿sabe dónde está la mejor propuesta? Pueblo, amigos y personas que me ven y me escuchan. La mejor protesta es la propuesta. Una buena propuesta es una gran protesta. Está bien salir a las calles muchas veces, está bien protestar cuando no se está de acuerdo con un régimen o un manejo, sí, pero de manera pacífica, ordenada y adecuada. Pero no solamente vale la estrategia y la táctica en el territorio,
también en el escritorio. Tenemos que ir con capacidad suficiente y con los mejores representantes para que la organización civil, prácticamente apoyada o auspiciada por partidos políticos, ponga ahí gente que defienda nuestros derechos y sepa cómo llevar a cabo procesos de cambio, para demostrar que no solamente criticamos, que no solamente estamos en contra, sino que también sabemos proponer cambios favorables para el resto de los ecuatorianos. Fue la intervención del abogado Rogelio Valencia, analista constitucional, que nos ha visitado el día de hoy y nos ha dado luces a todos los amigos cibernautas. Ya volvemos más adelante con otra entrevista. Gracias.